quiero hablar algo que creo ha estado dando vueltas en mi cabeza y que empezamos desde la semana pasada. Y quisiera iniciar con esta frase que leímos, ¿no? Que decía: somos humanos, pero no peleamos como humanos. Que lo leímos en 2 Corintios 10:13. Qué impactante frase, ¿no? Qué impactante frase pudimos escuchar la semana pasada y entender que efectivamente hay un enemigo que quiere desviarnos del propósito de Dios, pero que las armas que Dios nos ha dado son poderosas. Amén. Y vimos también la semana pasada que Dios nos ha llamado a destruir fortalezas de razonamiento. Diga conmigo: destruir fortalezas. ¿Verdad? Entendimos de qué se trataba o de qué realmente habla la Escritura cuando se refiere a la guerra espiritual. También vimos que hablaba de derribar argumentos falsos, de obstáculos de arrogancia y pensamientos rebeldes. También hablamos que tenemos una armadura y aprendimos cómo librar esta guerra, pero sobre todo que el propósito de esta guerra no es gritarle al diablo, ¿verdad? No es exorcismo, sino el propósito de la guerra es la obediencia a Cristo. La finalidad de la guerra espiritual y lo que luchamos día con día es para obedecer a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos aquí batallamos para obedecer a Jesús en ciertas áreas de nuestra vida. Si alguien dice: no, pastor, yo no batallo, yo obedezco en todo, ahorita pase, oramos por usted para que el Señor se lo lleve. ¿Qué hace aquí, verdad? Ya debería estar en el cielo. Pero todos, la verdad es que todos batallamos y luchamos día a día, y la victoria está cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo y le obedecemos. Ahora bien, si tú crees que todo acabó en el mensaje de la semana pasada, bueno, como es de guerra espiritual y como es de lucha, esto es como las películas de Rocky, ¿ah? O sea, hay 1, 2, así. Entonces, el día de hoy, el mensaje que quiero platicar contigo es: vamos a hablar otra vez de guerra espiritual, así que le he titulado Guerra Espiritual 2. ¿Ah? Y en el contexto bíblico vimos que la guerra espiritual se libra en dos frentes: de manera interna, en la lucha con nuestra carnalidad, con el pecado que habita en nosotros. Pablo decía, ¿verdad? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, verdad? Que él luchaba con sus propios deseos, y todos luchamos con eso. La Biblia dice que el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y a veces se ejemplifica solo con aspectos, no sé por qué cuando se refiere a aspectos carnales, pues únicamente la gente piensa en cosas de ámbito sexual, y no lo es así, ¿verdad? Cuando hablo de deseos de la carne, no se trata de esta carne, ¿verdad? Hay otra palabra en griego que es diferente para la carnalidad, que se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es decir, cuando yo no quiero perdonar, o cuando no quiero hacer la voluntad de Dios, o cuando estoy en discordia con alguien, esos son los deseos de la carne, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que las obras de la carne son evidentes, y uno de ellos es el chisme. Ay, Dios. Un cristiano chismoso es un cristiano carnal. Y el punto es que esa es la batalla interna, ¿verdad? Y la batalla externa es por el avance del evangelio y la predicación del evangelio a más personas. Es lo que vemos en el contexto bíblico, por lo menos Pablo, que hace la analogía de la guerra, es en lo que está hablando, ¿verdad? Y a mí, yo amo la palabra de Dios, me encanta la palabra del Señor, y creo que es nuestro deber como creyentes estudiarla correctamente. Yo soy de la opinión que la Biblia no es para leerla, es para estudiarse, ¿verdad? Y podemos encontrar que la guerra espiritual
sin hacer una interpretación demasiado subjetiva y además basada en la, ¿cómo se dice? Como en la alegoría, ¿verdad? Una interpretación demasiado alegorizada, pues tomamos algunos ejemplos y creemos que la guerra espiritual, insisto, es gritarle al diablo y decir, no, y el espíritu de no sé qué, y el espíritu del burro, ¿verdad? Porque mi hijo sacó 5 y así. Pero vimos que la guerra espiritual es luchar contra el pecado y luchar externamente en la proclamación del evangelio. Y déjame aclarar, antes de continuar una vez más esto, en lo personal hemos sido testigos y partícipes de situaciones donde personas han sido libres de espíritus inmundos. No estoy diciendo que eso no exista, nos ha tocado ver, la Biblia enseña que eso hay y nos ha tocado ser testigos de eso. Pero no todas las personas están demonizadas, que de hecho sería el término correcto, y que la guerra espiritual no es agarrarse a gritos con el diablo, sino luchar todos los días contra nuestra carne. Y nuestras armas, dice la Biblia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta aquí, sí me está siguiendo. Amén. Bueno, vamos a leer una vez más 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Somos humanos, en la nueva traducción viviente, me gustó cómo lo expresa. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano, para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Y aquí, antes de entrar de lleno en el tema, quiero recalcar esto, que dice que nuestras armas son poderosas. La semana pasada vimos cuál era la guerra espiritual, cómo Dios nos había equipado para la guerra y cuáles eran los enemigos las artimañas del enemigo que necesitábamos atacar, ¿verdad? Y vimos también que el propósito pues no era andar de aquí para allá buscando gadarenos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Si no sabe qué es el gadareno, pues lo invitamos a las clases bíblicas. Sino que el propósito es llegar a la obediencia a Cristo. Amén. Pero no hablamos de las armas. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas armas? ¿Cuáles son las armas que Dios te ha dado para librar esta guerra espiritual? Y quiero usar la analogía de Gedeón porque se me hace muy, muy interesante. Porque si tú recuerdas, Gedeón es el tipo con el ejército más, ¿cómo se puede decir para que no se escuche feo? Enclenque, el ejército más diminuto de toda la Biblia, ¿verdad? Pero además de eso, fíjate bien, él estaba bien seguro, él de por sí era miedosón, ¿verdad? Estaba escondiéndose, estaba así bien escondido, así recogiendo espigas. Y entonces le aparece el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente, ¿va? ¿De dónde? Dice, ¿dónde está? Ya alguien me cachó, dijo, va, volteó atrás y como dijo Paquita, el ángel le dijo, te estoy hablando a ti, así le dijo. Y cuando Gedeón recibe la instrucción del Señor, forman un ejército, el ejército es numeroso y Dios le dice, oye Gedeón, fíjate que estaba pensando, ¿verdad? No sé tú, pero como que son muchos, ¿no? Y entonces dijo, a ver, los que tengan miedo que se regresen a su casa, y que se regresan un buen.
Y luego todavía el Señor le dice, oye Gedón, fíjate que, si quiere leer la historia, está en el libro de Jueces. Dice, oye Gedón, fíjate que todavía son muchos. No vaya a ser que si ganan vayan a decir, no, pues es por nosotros. Y entonces Dios le dice, llévalas a tomar agua, y unos van a tomar de una forma y otros de otra. Los que tomen de esta forma, esos son los buenos, ¿verdad? Y al final quedaron 300 personas. Ahora, de por sí ya estaba la situación difícil. Ahora viene lo que quiero mencionarte. Dios le dijo, te voy a dar unas armas especiales. Estas armas son último modelo. Fíjate bien, Gedeón, ¿no? Yo me imagino esa escena. Fíjate bien, Gedeón. Ellos van a venir a ti con espadas y todo. No, eso no sirve. Yo te traigo algo de última tecnología. Un cántaro, un cuerno y una antorcha. ¿Se ha leído la historia? Yo lo único que me puedo imaginar es que con el fuego, con la antorcha así, los atarantaban, ¿va? Y luego, como ahora se usan las liberaciones, con el cuerno así, les hacen en el oído y el cantarazos así, ¿da? Es lo único que se me ocurre que puedo hacer con eso. Pero la idea está en que eran armas no convencionales. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra vida nosotros creemos que nuestra lucha contra el pecado, contra nuestra carnalidad, es de cierta forma, y creemos que las formas de Dios son ridículas. ¿Aló? Dios, no puede ser posible que mi corazón sea libre perdonando al que me ofendió. Suena ridículo. Señor, ¿cómo quieres que ame a mis enemigos? ¿Aló? ¿Cómo? No, eso no puede ser. Eso no me puede traer sanidad. ¿Cómo es que cuando vengo a la iglesia a presentar mi ofrenda, y no hablo de la ofrenda económica, sino mi ofrenda de adoración, tengo que primero ponerme a cuentas con mi hermano? Eso está loco. Es más, ¿qué pensarías, mi estimado macho alfa, pelo en pecho, lomo palateado, si te dijera que tus oraciones son estorbadas cuando maltratas a tu mujer? Suena ridículo, pero eso dice la Biblia. Y a veces creemos que las formas de Dios, permíteme utilizar esta expresión, son ridículas al pensamiento humano. Por eso es que en la guerra hay que derribar todo razonamiento humano. Porque nuestras armas no son carnales, pero sí son poderosas. Ahora, fíjate bien, lo lógico sería que dijera, nuestras armas no son carnales, son espirituales, ¿verdad? Porque sería el antónimo. Pero no dice así. Dice, nuestras armas no son carnales, son poderosas. Entonces creo que vale la pena poner atención en eso. Y sigo preguntando cuáles son esas armas. Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. ¿Cuáles armas puedes utilizar cuando luchas día a día de forma espiritual en las situaciones más comunes? La guerra espiritual se libra desde que te levantas. Por ejemplo, con la pereza. Hello. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo te dice, vamos a orar, y tú dices, otro ratito, Señor. Señor, mejor háblame en sueños. Así. La Biblia dice en el Salmo, que no me acuerdo si es el 16 o 116, que dice, que me instruyes por la noche mientras duermo. Así, Señor, mejor.
Entonces, ¿cuáles son esas armas? Número 1, esa ya la conoce. Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13. Dice la escritura: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto, ¿qué? Y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendiremos cuentas. Yo cuando leo esto siempre me acuerdo de ese chiste, que lo voy a volver a contar porque como yo estoy predicando, pues yo digo el chiste que yo quiera, ¿va? Pero había una vez un hermano que estaba fumando, le estaba quemando las patas a Cuauhtémoc. De esos cigarros que dan risa, que huelen a petate, ¿sí saben cuáles, no? Entonces estaba acá, bien entrado, y entonces a lo lejos vio que estaba un hermano y se escondió. Y dijo, ya, porque no me vaya a ver. Entonces se esconde y el hermano lo alcanzó a ver. Entonces se va detrás de un carro y el hermano le llega por el otro lado y le dice: hermano, ¿para qué se esconde si Dios ya lo vio? Dijo: sí, hermano, pero Dios no es chismoso. Dios no le va a decir al pastor, ¿eh? Pero es a Dios a quien rendiremos cuentas. Y a veces nos enfrentamos con situaciones que no hemos podido vencer porque no hemos sido expuestos a la palabra del Señor. Y cuando digo expuestos es que la leamos constantemente y estemos nutridos y alimentados por la palabra del Señor. Porque según Santiago, la palabra es como un espejo. Cuando la lees, puedes verte realmente como eres y vemos nuestros errores y nuestros defectos. Pero ¿para qué Dios quería mostrarnos eso? Para mostrarnos que Él también nos va a transformar y hacer cada día como Jesús. Porque si estamos aquí, mis amados, no es para pasarla bien, para pasar un buen rato o para sentir bonito durante el tiempo de alabanza. Si somos creyentes, es porque somos hijos de Dios y estamos destinados a ser en todo como quien es el varón perfecto, que es Cristo. Él es nuestra meta. Por lo tanto, la primera arma que tenemos es la palabra de Dios llevada a la obediencia. Diga conmigo: la palabra de Dios. Pero no es así como que, ay, mira, tengo una Biblia en mi casa, ya tengo la palabra de Dios. No, léela y obedécela. Dijeron los argentinos: léela y obedécela. Porque su palabra nos purifica. Su palabra es viva y poderosa. Lo que no hemos entendido, mis amados, es que la palabra de Dios tiene un poder creativo. ¿Qué estoy hablando con esto? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, un poder que puede hacer las cosas. A veces creemos que nuestras vidas son casos perdidos, pero no entendemos que su palabra, cuando Dios habla su palabra, Él puede hacer todo nuevo. Así que, por favor, no vaya a pensar que este punto significa: por favor, agarra bibliazos a todos. No. No vaya a ser que llegue a su casa ahorita y le dices: ¿ves, mi amor? El pastor dijo que la palabra de Dios es una espada. Y así que yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque aquí no ande haciendo eso. No le recite versículos a la gente, mejor vívalos. Mejor seamos expuestos en el corazón a su palabra que transforma vidas, transforma corazones. Llevémosla a la obediencia y eso nos va a ayudar a vencer el pecado que habita en nosotros.
¿Quieres salir avante en una situación donde quizás estés batallando? Porque además de todo esto, el pecado nos esclaviza. Uno piensa que el pecado es como que, uy, qué miedo, ay, todo es malo, guácala, fúchila, está pecado. No, aquí todos somos pecadores. Mira, si el espíritu oliera, aquí apestaría bien gacho. La verdad. Si esto fuera un altar, aquí ya el fuego de Dios hubiera consumido a todos los que nos subimos. ¿Verdad que sí? Pero esta es una comunidad de creyentes que ha entendido que tenemos un solo Salvador y que su palabra es poderosa para transformarnos. Y que si quiero tener un consejo para vivir una vida correcta, puedo ir a la palabra. Si quiero saber cómo dirigirme con mi esposa, con mi esposo, puedo ir a la palabra. Si quiero conocer más profundamente a Jesús, tengo que ir a la palabra. Por eso es que nuestra primer arma es la palabra del Señor. Amén. Número 2, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 al 9. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él. ¿Y qué? A ver, díganlo otra vez. Sean fuertes en su fe y recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Yo creo que esta vez hay que leerlo mucho porque a veces nos creemos muy únicos, ¿verdad? Ay, nadie me entiende, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Así. Pero la segunda arma que vamos a usar contra los ataques o las acechanzas del enemigo, me acordé, ¿alguien conoce Lelutier? ¿Sí? ¿Nomás uno, dos? No ha vivido. 3, 4. Cuando dice las acechanzas del enemigo, tan, 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 así me imaginé ahorita. El arma que tenemos es una fe fuerte. Y cuando hablo de una fe fuerte, es una fe desarrollada, madura. A veces se le da un valor superlativo a una fe irracional. ¿Cómo es esto? A veces creemos que alguien que tiene mucha fe es el que hace todo a lo loco y dice, no, que al cabo yo tengo fe. Esa es solo la fe más débil. La fe que se basa en creer. Es la fe de un niño. Si yo ahorita traigo a mi hija aquí delante de todos ustedes, le digo, mi amor, en Navidad te voy a regalar una bicicleta, ¿usted cree que me crea? Ella está segura que le voy a dar su bicicleta. Pero imaginemos que de repente ella, yo la veo que desarrolla cierto talento musical y está avanzando, y yo como papá decido, creo que lo más conveniente no es una bicicleta, es que le compre un instrumento. Entonces ella, como es niña, va a hacer un berrinche y se va a enojar. Probablemente cuando ella crezca y sea mayor, va a entender que yo como papá estoy viendo lo que es mejor para ella. Así es la fe. Una fe débil es aquella que dice, no, yo estoy segurito que Dios lo va a hacer eso. Es más, aquí en la Biblia dice, Señor, aquí tú lo dijiste, yo lo creo, yo lo prometo y lo declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es, y así va. Y esa es una fe débil. Porque la palabra fe en griego, pistis, pisteo,
significa confiar o depender. Entonces yo no solamente le creo en Dios, sino que confío en que su voluntad es mejor que la mía. Esa es una fe fuerte. ¿Y sabes cómo estamos perdiendo las batallas? Cuando queremos que Dios haga lo que queremos a nuestra manera. Y el arma que tenemos es desarrollar una fe fuerte, que confíe en su voluntad. El Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos capítulo 14, verso 38 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, la primera arma que tenemos es la palabra de Dios. La segunda arma es una fe fuerte. La tercera arma es oración. Ahora, yo sé que todo el mundo aquí sabemos y decimos: ¿qué es orar? Hablar con Dios, ¿verdad que sí? Y yo creo que no lo entendemos. Te voy a decir por qué. ¿Cuántos de aquí, cuando oramos, esperamos a que Dios nos responda? Entonces, si no esperamos que nos responda, no es diálogo, es monólogo. Y a veces parece una lista de peticiones. Yo creo que la oración debe estar siempre acompañada de una taza de café y una Biblia. Porque no solamente hablo, yo también escucho. Y yo no estoy esperando que Dios escuche así: hijo mío, pórtate bien, que te ando viendo. No creo que sea así. Yo creo que su palabra es Dios hablándome. Así que hablo con Él y Él habla conmigo. Porque no necesito intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso la oración es un arma poderosa. Como todas son poderosas, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tengamos bien claro esto. Yo sinceramente no creo en el poder de la oración. Y todos dijeron: ¡ah! ¿Qué está diciendo, hereje? No, yo no creo. Yo creo en el poder del Dios al que le oramos. Porque decir que creo en el poder de la oración es porque lo que yo diga, Dios lo va a hacer, porque yo lo estoy diciendo, y no es así. Martín Lutero dijo: oramos no para que Dios haga lo que queremos, sino para confiar en lo que Dios quiere hacer. Esa es la oración, que es un arma poderosa. Porque cuando lleguen los dardos del enemigo y te digan: uy, Dios no quiere restaurar tu matrimonio, uy, Dios no quiere sanar a tu hijo, y tú le dices: mira tú, don Chanclas, mi querido don Sata, te voy a decir algo. Yo ya hablé con él, así que entre él y yo no hay bronca. ¿Qué te metes? Mientras tú no hablas y mantienes una comunicación con Dios, puede venir una tercera voz y confundirte. Por eso la oración es un arma que tenemos para esta guerra espiritual. Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no seas vencido, ¿por qué? Por el mal, sino vence al mal con el bien. Ahora, ¿qué es el bien que nos está hablando este texto? Yo no lo quiero leer porque nos llevaría más tiempo, pero te invito a que lo busques en tu casa, que leas todo Romanos 12, que de por sí empieza hablando de que debemos
renovarnos, ¿verdad? Que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Pero luego comienza a hablar de la actitud que debe tener un cristiano. Entonces, cuando habla de hacer el bien, en realidad este pasaje es la conclusión de todo lo que ya viene diciendo. ¿Qué quiere decir? Que no es algo subjetivo, no es como decir, pues haz lo bueno. No, sí, cuando me limpien el vidrio le voy a dar 10 varos en vez de 1. No, lo que está hablando ahí específicamente, te los voy a resumir, pero los puedes buscar en tu casa. Número 1, servir a los demás. Número 2, amar sin hipocresía. Ay. Ser afectuosos unos con otros. Honrar a los demás. No ser perezosos. Ser fervientes en nuestro servicio. Ser perseverantes. Ser dedicados a la oración. Ser generosos y hospitalarios. Bendecir a los que nos maldicen. Llorar con el que llora. Reír con el que ríe. No siendo altivos, sino siendo humildes. No siendo sabios en nuestra propia opinión. Estando en paz con los demás. Y nunca tomar venganza. Qué seriedad. Amén, pastor. Mira, nomás porque no estoy en Estados Unidos, si no me dijeran preach it, hallelujah, come on, pastor. Así. Eso es lo que Romanos 12 dice de lo que es hacer el bien. Básicamente, ¿para qué te peleas con el mal si lo vas a vencer haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. ¿Alguien le están ayudando a estas armas? ¿Sí? Así cuando te peleas con tu esposo o tu esposa, que dices, no, pero me las va a pagar. No, dice que no tomes venganza. Eso te va a llevar a perder. Segunda de Corintios 12, 7 al 10 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y pedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Creo que alguien necesita escuchar esto otra vez. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta arma haz de cuenta que esta es una granada. Y además expansiva. Esta arma es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque sí, hay una parte que nos toca a nosotros, pero todo eso que vamos a hacer nosotros no lo podríamos hacer si no fuera por la gracia de Dios. Tú y yo no estuviéramos aquí si no fuera por la gracia de Dios. Y parecía que Pablo estaba siendo derrotado, pero no. En realidad, mientras él estaba debilitado, Cristo se estaba glorificando en él. Y él estaba venciendo en realidad. A veces las peleas parecen perdidas, pero Dios está ganando. Quiero decirte algo. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. Pablo decía, Señor, quítame esto. Y Dios le dijo, Eneo, Nel. Porque mi poder
Esa arma poderosa que es su gracia funciona cuando tú eres débil. Yo creo que a veces Dios nos dice, como alguien se acuerda de esa historia donde se subieron unos rateros a una combi y les pusieron una friega. ¿Sí se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué les dijeron? Te sentías bien león, ¿va? Yo creo que a veces así Dios nos dice algo, que con que te crees muy león. Ahí te va nomás este problemita, para que sepas que dependes de mí. Pero en su gracia nos dice, pero yo te voy a sostener, te voy a levantar, te voy a llevar a la perfección, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que como Pablo decimos, sí, probablemente vengan luchas, temores, probablemente la familia nos ataque, probablemente mi familia no le guste que sea cristiano, no importa, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y último, le voy a pedir a la banda que vaya preparándose con la tuba y las trompetas y todo. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano, ¿qué? Vamos a leerlo juntos. A los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que los justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que acaba de decir: tribulación, angustia, hambre, todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, puede venir a asustarte y dices: no, yo de chiquito jugué la ouija y se me aparece el diablo. Puedes decir lo que quieras, pero nada, absolutamente, ni poderes, ni principados, no te pueden separar del amor de Dios que es en Cristo. Así que yo, cuando veo una persona que quizá no ha experimentado el amor de Dios, probablemente siga atada. Y la guerra espiritual nos deja ver que el arma poderosa que Dios nos ha dado es el amor de Dios en Cristo. Porque no hay quien pueda vencer eso. ¿Quién puede vencer eso? ¿Quién puede sobre eso? Nadie.
Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15: ustedes, todos nosotros, estábamos muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, no nosotros, Él, no el pastor, no el apóstol, recontrapóstol y archirrequete recontrapóstol, el profeta, nadie. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, escucha esto, de esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades. ¿Qué poderes tienen ante el amor de Dios? Él los desarmó en la cruz. Él desarmó a los poderes y autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si tú creías que yo solo iba a hablar de lo que nos toca hacer a nosotros, no. Claro, tenemos que tener una fe desarrollada. Claro que tenemos que hacer el bien. Claro que tenemos que leer la palabra de Dios. Claro que tenemos que tener tiempos de oración, por supuesto. Pero todo eso no se puede sin la gracia de Dios, y mucho menos sin el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria de Cristo en la cruz es el arma más poderosa y más letal que existe en este planeta. Porque el único problema que el hombre no puede resolver por sí mismo es el pecado. Lo que nadie podía hacer, Cristo lo hizo porque nos amó y fue a la cruz. Así que la victoria de Cristo nos ha hecho libres, y esta guerra se gana porque Cristo está con nosotros. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea al único digno, a nuestro Jesús precioso, que venció en la cruz. Porque dice la palabra de Dios que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos, ponte de pie y alaba al Señor.